La hora de Maquiavelo. Llamar a Milei, ¿qué le recomendarías ante Bueno, estos primero, problemas? Que no use más personalmente sus redes sociales, que las entregue a un experto. Lo primero que tiene que hacer un presidente cuando entra a la Casa Rosada es cambiar la clave, no saberla, que la maneje un experto. Recomienda que le saquen las redes sociales al presidente. Yo soy un convencido de eso, pero no estoy hablando de Milei, ¿eh? Yo soy un convencido que no es bueno, más aún cuando los políticos o las políticas tengan actitudes impulsivas, no es bueno que tengan acceso directo. Sí, ¿qué tal? Esta es la hora de Maquiavelo. Bueno, vos lo escuchabas ahí, Silvia Mercado, agredida por Milei, por una pavada realmente, que le recomendaba, es una experta en comunicación, además de periodista, le recomendaba en la hora de Maquiavelo, ahí repasarlo en el canal de YouTube, que el presidente entregue sus redes sociales, particularmente su Twitter. Y después lo escuchabas a Orlando D'Adamo hace un par de semanas opinando lo mismo. Si el presidente tiene una cierta compulsión a descargar su furia en Twitter, es imposible gobernar por Twitter. Por más que, los fanáticos de las fuerzas del cielo te digan, pero, te argumentan, él ganó así y es auténtico. Entonces, ¿por qué no lo va a hacer ahora? Bueno, porque no se puede gobernar por Twitter, porque ahora es presidente. Y por más que haya ganado, es cierto, contra la casta y usando sus redes sociales, y por más que digan, pero mirá que Donald Trump también tenía a la noche, así como Milei desde Israel, ataques tuiteros, donde así Milei le amenazó a los gobernadores que los iba a fundir y que eran unos traidores. Y bueno, Trump tenía sus ataques tuiteros, pero, Trump era Trump, tenía el Partido Republicano atrás y no necesitaba ir a negociar con cada demócrata cada ley. Milei, el cálculo aproximado, nos vamos a sentar ahora con, además de un encuestador y consultor que es un matemático, con Felipe Noguera, cálculo aproximado, tiene el 15% de la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza, y el 10% del Senado. Milei está obligado a crear alianzas, o si querés gobiernos de coalición o algo por el estilo. Es un desastre la comunicación de Milei. En este programa te vamos a mostrar por qué. Con una encuesta que representa a prácticamente todo el sector de la comunicación. Y es un desastre que hizo prácticamente naufragar ese impresionante arranque que tuvo Milei. Hasta que pasó, el desastre de la ley ómnibus. Ya se había empezado a complicar cuando se empantanó en la justicia la reforma laboral. A todo esto, una pregunta, ¿no? 24 horas antes del fracaso de la ley ómnibus, Milei había prometido que iba a llevar la reforma laboral a partir del 1 de marzo al Congreso para sacar una ley. Cosa que en principio es una muy buena idea, porque una cosa tan conflictiva como una reforma laboral no puede salir por decreto. Y menos un decreto que mezcla cosas, que tiene que ver con el derecho a huelga. Argentina se frustró por el sistema laboral podrido que tiene. Entonces, un decreto no lo arregla. Todos los presidentes de la democracia fracasaron intentando hacer, todos los presidentes no peronistas de la democracia quisieron hacer una reforma laboral y el peronismo no les dejó, no pudieron. Alfonsín fracasó, De la Rúa cayó directamente por el intento de reforma laboral, Macri también fracasó, nadie pudo. Y aquí en la hora de Maquiavelo te explicamos que nada de las reformas financieras, fiscales, previsionales que hay que hacer en la Argentina se pueden hacer sin esa reforma laboral. ¿Por qué? Porque para hacer todo eso hay que cortar el gasto del Estado, de todos los estados, ¿no? Nacional, provinciales también, por supuesto. Y el gasto del Estado se va en sueldos, se va todo en sueldos, en jubilaciones y en planes. Entonces la única forma de no generar un desastre es,
invitando a los privados a que contraten. Si no tenés eso, no podés hacer todo lo demás. Por eso era tan importante y por eso fue quizás una muy mala idea meter así de contrabando una reforma laboral en un decreto, sino negociarla desde el primer día y explicarla. Bueno, yo te voy a mostrar ahora por qué en el sector de la comunicación creen que toda la comunicación personal de Milei es un desastre. Quiero que veas, esto es de D'Alessio Irol, de esta semana, mejor dicho, publicado esta semana, medido entre fin de enero y principios de febrero, cómo fue cayendo la aprobación de gestión. Primero, por supuesto, la desaprobación, cuando asume Milei en diciembre, cayó muchísimo. Pero fíjate vos que hoy está más alta, 50 de desaprobación contra 47 de aprobación. Te habíamos mostrado en las semanas anteriores la misma encuesta hecha por la Universidad de San Andrés, que te mostraba números muy parecidos, casi idénticos a los de D'Alessio Irol. Diciembre arranca 54%, casi tan bien en aprobación de gestión como su resultado del balotaje. Baja en enero y empata, ¿te acordás que te mostramos? 48-48, esto tenía San Andrés, y San Andrés, que había medido hace 3 semanas, ahora D'Alessio Irol midió la semana pasada y le da negativo predominando sobre positivo. Se cruzaron las curvas. Esto es muy peligroso porque Milei recién empieza. Por eso se explica que ya no se esté hablando más del plebiscito que no iba a ser un plebiscito, iba a ser una especie de consulta popular no vinculante, porque para plebiscito necesita una ley, que obviamente si no tiene una cosa no iba a tener la otra, y ya el gobierno sacó de la caja de posibilidades ese referéndum, porque está viendo que su aprobación no da. Evidentemente para la gente conoció todo el remedio amargo del ajuste sin ver ninguno de los beneficios o sin sentir ninguna clase de alivio. Lo único que se vio es ajuste y la percepción de la opinión pública es que no es solamente ajuste a la casta y a la política, ¿no? Quiero que veas una clásica nube de palabras que hacemos, a ver si podemos ver el próximo, una nube de palabras que hacemos entre este sondeo a 97 expertos en comunicación y asuntos públicos y encuestadores de la Argentina. Lo que se destaca: pobre, improvisada, mala, desastre, confrontativa, pésima, improvisada. Bueno, muy negativa. Yo te diría fácilmente 10-1 los adjetivos negativos sobre los positivos, ¿no? Bueno, y también te quiero mostrar, bueno, ¿qué creen los expertos en comunicación que asesoran a empresas y políticos del uso, particularmente del Twitter, de Javier Milei? A ver si lo podemos ver. ¿Crees que la gestión tan personal de sus redes sociales por parte de Javier Milei, y particularmente de Twitter, es peligroso? Y solamente tres cuartos y un 20% solamente cree que le aporta, autenticidad, que es un poco, también se busca mucho la autenticidad de los líderes, pero muchachos, ya pasó la campaña electoral. Ya Milei no es más panelista, ahora es presidente. Entonces, tendría que escuchar a Silvia Mercado, a quien el presidente inútilmente la agredió por una pavada, mirar el programa, repasar el programa, por esta crisis de los perritos, que si estaban en Olivos, ni estaban en Olivos, todavía no llegaron a Olivos, dicen. Bueno. Y ella le recomendó, como experta en comunicación, largar el Twitter. Y finalmente, la pregunta, ¿no?, fundamental, la próxima, es si los profesionales del sector creen que, bueno, alcanza con las redes sociales, como por supuesto fue una herramienta fundamental de Milei para llegar particularmente a los jóvenes y ganar el balotaje, la elección. Quizás ahí está una de las confusiones de Milei. Él ganó el balotaje contra Massa,
pero en realidad perdió contra Massa en la elección de octubre, que es la que formó el Congreso. Por eso la necesidad de alianzas. Bueno, 2/3 considera que no le alcanza. ¿Y por qué? Yo quiero que veas el próximo, que es muy interesante. Una pregunta, ¿no? Milei dice no hay plata, no hay pauta publicitaria. Les cortó la pauta publicitaria a los medios, por lo menos según dijo el ministro Caputo, por un año. Si están de acuerdo que ahora que el gobierno nacional, para ganar, bueno, un eventual referéndum o para mejorar, digamos su explicación de lo que está haciendo, no va a extrañar un poco la pauta publicitaria. Bueno, 3/4 están de acuerdo con que el presidente Milei va a terminar extrañando la pauta publicitaria para poder explicar qué es lo que no está haciendo. Usa su Twitter simplemente para atacar a la casta, pero no para explicar. En fin, como siempre te digo, metete los fines de semana en el portal de TN para leernos. Con el plebiscito fuera de alcance, en principio, expertos le sugieren a Javier Milei que cambie su estilo de comunicación. Y en 2 segundos me voy a sentar con Felipe Noguera y le vamos a preguntar, a ver, hay algunos colegas, algunos analistas que están diciendo, así Milei no llega. Quédate. Felipe Noguera, se está riendo porque le estoy haciendo una pregunta compleja y es, ¿puede seguir Milei así? Decía hace un rato cuando veía acá que en vez de decir la hora, dice ahora Maquiavelo, parece la publicidad de ahora Alfonsín. ¿No necesitaría un Maquiavelo? Por eso digo, ahora Maquiavelo. Acá se necesitan algunas ideas de Maquiavelo. Y creo que es en el libro El arte de la guerra que escribió Maquiavelo, donde habla del tema del problema de la victoria. Cuando una ciudad-estado invadía otra, ahí en la Edad Media o principios de hay que esa conservarla. Época, hay que conservarla. era más fácil conquistarla conservarla. que después ocuparla. El problema de la ocupación. ¿Por qué? Porque entraban, los otros salían corriendo, entonces estos se robaban todos, se enfiestaban, se emborrachaban y el otro día volvían los otros y los volvían. Además tenían el enemigo adentro. Exacto. Entonces parecería que esto le ha pasado un poco al mileísmo, digamos, que llega como diciendo acá ganamos, qué bárbaro, que ellos se entusiasman y de repente resulta que la ocupación es más difícil que la victoria, ¿no? Entonces creo que estamos en un momento como para decir, bueno... Muchos de tus colegas coinciden en esta encuesta de que su comunicación es electoral, pero las elecciones ya pasaron. Yo creo que él tiene muy bien definido, a diferencia de Macri, un objetivo de la libertad y de terminar con la inflación, ¿sí? O sea, quizás no tiene esa competencia en gobernabilidad para llegar a eso todavía, pero tiene un objetivo claro, ¿no? Porque Macri al revés... Tiene el diagnóstico que no tenía Macri. Claro, Macri quería como que a punta de ser competente las cosas iban a venir, los brotes verdes que nunca vinieron. Ahora, ¿cuál es el eje de que él logre eso? Bajar la inflación. Para bajar la inflación, yo creo que vos tenés que bajar el déficit fiscal. Al bajar el déficit, vos tenés que hacer muchos recortes, porque hay un sistema perverso donde no recorto, te doy a vos tu subsidio, a vos tu precio no sé qué, a vos tu plan social, qué sé yo, después falta plata, emito y con la inflación le saco a todos. Ese diagnóstico lo llevó efectivamente a Milei a la presidencia. Si queremos salir de eso, vos tenés que lograr que muchos de estos se pongan de acuerdo, bueno, todos vamos a dejar de pedir este pedacito para salir de ese ciclo. ¿Y ahí qué sucede? Yo tengo que negociar entonces con los que reciben estos dineros, con las provincias, con los sindicatos, con las organizaciones sociales, con el transporte. Y cada uno a su vez defiende su pedacito. Dice, me parece muy bien pero que baje el recorte, otro, pero a mí no, porque la cultura es muy importante, te dicen uno. Y otros te dicen, no, el transporte urbano, y todos tienen razón, pero le tenés que sacar un poco a todos. Entonces, fíjate qué interesante, porque la batalla de cada uno se da en un campo de batalla un poco distinto. Hay ciertas batallas que se han dado en la calle. La batalla con los sindicatos y la batalla con las organizaciones sociales la viene ganando el gobierno con su ministra estrella, que es Patricia Bullrich, y su protocolo.
Yo creo que no nos perdamos en Sí. solamente el gran problema que tiene el gobierno ahora, sino que miremos el conjunto de lo que está Protocolo que a pasando. todo esto las encuestas están dando que tiene entre 70 y 80% de aprobación. Por eso digo, hay un grupo que defiende su pedacito en la calle con la protesta. Ahí Ese perdió. está mostrando competencia al gobierno, ¿sí? Hay otro grupo que es la población en general, que es a través de la comunicación, donde uno podría decir, ganó el primer tiempo, ganó la elección, pero está perdiendo el gobierno. No cambió su comunicación para convertirla en una comunicación de gobierno. Y hay un tercero, que es todo el establishment político, especialmente gobernadores y diputados, que eso es donde se discute. Se discute en el Congreso, donde esta gente tiene el poder, porque tiene sus votos, y ahí la falta de una coalición de gobierno entre lo que era Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza es claro que no le permite operar como debería. Entonces yo creo que de estos tres grandes campos de batalla, la calle, la comunicación y la política representativa, gana uno, pierde uno y el otro viene por la mitad. Entonces yo diría que es un poquito temprano para empezar a escribir el epitafio de la presidencia de Milei. Vos dirías que está perdiendo tranquilos. 2-1 y tiene todavía mucho tiempo para meter algún gol y empatarla. Yo creo que, digamos, hay una voluntad de la opinión pública para que él tenga éxito. Y yo creo que hay un espacio para decir, bueno, esto no salió, ahora cómo viene. ¿Por qué? Bueno, te llama Porque, Milei y te dice, ok, ¿qué hago? Dos cosas, no sé si me va a llamar porque uno de sus problemas es que no se deja ayudar, digamos, ¿no? No es muy autosuficiente, hay mucha gente que es así. Por ejemplo, cuando hablabas recién de Twitter, el primer presidente que se planteó si usar o no usar Twitter fue Obama en el 2009, que se había entusiasmado con las Y redes lo sociales. se lo entregó. Tal En el cual. 2016, el próximo presidente de Estados Unidos, al revés, Trump hizo de eso gala. Pero Trump no es el único. ¿Cuál es el otro presidente de las Américas del cual hablamos mucho? Ajá. Bukele. Bukele, ¿cómo Sí. creció? En redes sociales. Es un nativo digital, nativo de redes, que las usa muy bien. En El Salvador nadie se pregunta si Bukele tiene que dejar de usar Twitter o no, porque lo usa bien. Entonces, digamos, relativicemos mucho algunas de estas preguntas que no tienen una respuesta absoluta, sino que tenés que ir viendo un poco caso y caso, ¿no es cierto?, de estas cuestiones. Yo creo que lo primero que debería hacer él es tener una estrategia de comunicación, porque mi sensación es que o no la tiene, o no la está implementando, o no es la correcta. No sé, no estoy metido ahí adentro como para saber eso. No, coincidís. pero- No sé si contestaste la encuesta a colegas. Mi respuesta está ahí chiquitita, en el medio, la palabra que yo puse está ahí. ¿Cuál era? Torpe. Torpe. Es decir, yo creo que trata de comunicar, pero no tiene una Le falta buena comunicación. el asesoramiento. Bueno, ¿no? hay un muchacho joven, aparentemente muy capaz, que se llama Santiago Caputo, que viene de los equipos de Durán Barba y es aparentemente un genio de la campaña electoral. Creo que con él está Rodrigo Lugones, que también es un ex discípulo de Durán Barba. Pero son expertos en campaña electoral y no sé si su especialización es la comunicación de gestión de gobierno. Bueno, yo creo que Durán Barba asesoró bien a Macri para que gane elecciones, Claro. pero no en gobernar. Qué sé yo, no quiero entrar así a calificar a personas, podemos calificar. Le hizo ganar a experiencia, Macri, no sé, una docena de elecciones Entonces, hasta que llegó a al mí me poder. parece que hay que armar una estrategia de comunicación, poner los objetivos, porque a veces te dicen, che, ¿conoces a alguien que ayude con tal cosa? Y uno es como que diga, bueno, sí, ¿conoces un buen pintor? Sí, está bien, pero primero quiero el arquitecto del edificio. primero hay que ¿no? construir la Hay que casa, construirlo, qué sé yo. Después el pintor buenísimo para que te quede bien, ¿no? Pero ¿cómo hacemos eso? No sé si él va a estar abierto a preguntar eso. Y pues yo te hago una segunda pregunta, que una cosa es si me va a preguntar o no, pero la otra es si él es el único que debería estar preocupándose por eso. Yo creo que hay un montón de gente en Argentina a la cual le gustaría que le vaya bien a Milei, pero que está ausente. Que se ocupe Milei, o en todo caso Macri. Por o ejemplo, qué bueno, sé yo. Macri dirías. Mucha gente del sector empresarial, mucha gente quizás como nosotros, que le interesa la cosa política, pero bueno, que se encarguen. Yo creo que hay un espacio vacío en la política argentina, porque no me vengan a decir que la Libertad Avanza es una organización política ya afianzada, capaz de
transformar la Argentina. Es una un, semilla. Rejunte Perfecto. espontáneo, Sí, no, quedó no, claro está que bien, no tiene pero- gente con experiencia. Claro. Pero Diego, no usemos la palabra rejunte porque quizás Ok. todas las semillas son medio rejunte, ¿no? Sí, la verdad. Pero es una cosa que empieza Juntos por el Cambio parece haber cumplido un cierto ciclo y quizás partes de Juntos por el Cambio se pueden reinventar de alguna manera o Totalmente. reposicionar. Ah, Ahora, a mí ¿quién me- está haciendo ese trabajo? Porque me parece que es peligroso pedirle a Milei que haga todo. Yo Pero creo se que hay supone otra gente que Guillermo debería estar Francos- haciendo cosas. Se suponía que Guillermo Francos, el ministro del Interior, con experiencia política, estaría haciendo eso, ¿no? Yo a Guillermo Francos lo veo más en la tarea, digamos, de la negociación con el establishment político. Yo estoy acá hablando bien de la construcción de un proyecto Claro. político. Son cosas distintas. No le pidamos también a alguien que sea el hombre orquesta y que haga el todo, o la mujer orquesta. Yo creo que una cosa es qué tipo de ayuda podría recibir el presidente Milei como persona que está en ejercicio del poder, y otra cosa es qué actores no están en escena que quizás deberían estar en escena, ¿no? Para volver un segundito a Milei, me hace acordar a otro presidente, también del Salvador, pero no Bukele, que hace muchos años llega al poder en medio de una crisis. Él también venía a cambiar un montón de cosas. Pero ¿qué es una de las primeras cosas que me dice él a mí cuando estábamos hablando de prioridades, etcétera? Él decía, a veces llegar al poder, llegar al gobierno, es como subirse a un caballo que está desbocado. Y en Primero- Argentina ni te cuento. Primero tenés que afirmarte en la montura. Después medio podés tratar de llevarlo para el lado que vos querés. Si vos te subís a un caballo desbocado y le pegás un tirón para un lado, el caballo sigue para otro, te caíste del caballo, digamos, ¿no? Entonces, creo que hay que tener un poquito de reflexividad en este momento y decir, a ver, probaron por acá, esto le funcionó, pero el protocolo creo que les ha funcionado políticamente muy bien. El protocolo antipiquetes. Antipiquetes, Sí, sí, sin duda. Y Era una entonces, demanda. en segundo lugar, tanto el DNU como la ley ómnibus han funcionado en términos de fijar agenda. Es De verdad. decir, miren, hay que reducir el déficit. Mirá qué desastre, no lo hicieron siguiendo las normas institucionales de la ley, pero seguimos hablando de reducir el déficit. Sí. O sea, me parece que también ahí, por eso digo, hay cosas que no hay Sí, que perder. igual yo de me todo este pregunto, proceso, ¿no? El caso de reforma laboral, perdón que vuelva sobre lo mismo, que estaba en el DNU y que lo paró la justicia. Hay un secretario de Trabajo, creo que Yacín se llama, con un tipo con experiencia. Está la ministra Petovelo, que es la que se encarga de todo esto, de trabajo, etcétera, etcétera, cosa que está muy bien. No se les conoce la voz. Ahora, fíjate, Nadie sale a hablar, nadie claro, sale a explicar. el paro de hace 2 semanas, que por ahí ya nos olvidamos, Sí. ¿no? Creo que fue el 24, ¿no? De enero, estaban los líderes de la CGT, parecía Jurassic Park, Sí, ahí, sí, como dice, sí, bueno, sí. queremos un cambio, señores, esto ya no. Fue un pelotazo en contra para la Y a CGT. Pablo Moyano no se le ocurre nada mejor que decir que al ministro de Economía hay que tirarlo Hay que al tirarlo al río. riachuelo. Tenía 5 madres de Plaza de Mayo. No sé si alguna de ellas Nosotros lo relacionado remarcamos en la obra de con Maquiavelo. algún vuelo de la muerte. ¿Cómo va a hablar de tirar gente al río? O sea, uno dice, están totalmente fuera, Sí. ¿no? Fuera de sintonía con lo que está pasando. Y claramente lo que más les duele es la parte financiera. Recordemos que fue el gobierno de Onganía el que le dio el manejo de las obras sociales a los sindicatos. Nunca nos olvidemos de eso, ¿no? porque hay mucha gente que dice no se las dio, pero no se las dio, pero ni loco lo hacía, se los dio Onganía. Y después, un tema, manejaron durante unos años las obras sociales y después se dieron cuenta que las obras sociales incluían a los jubilados. Y fueron los sindicalistas a otro general, el general Lanusse, a decirle, che, pero sáquennos los jubilados, y magistralmente se inventó el PAMI para que solamente los sindicatos pudieran ganar con las obras sociales. Y algunos dicen, esto habría que chequearlo quizás con algún historiador económico que sepa más que yo, que el auge de las cuevas financieras, de la economía financiera negra en Argentina, viene a partir de esos 2 eventos, cuando los sindicatos tenían un montón de plata negra y no sabían qué hacer con ella porque se iban quedando con parte de ese flujo que pasaba por ahí. Y se hicieron multimillonarios. Entonces,
Entonces, claramente, y por eso digo que es importante rescatar la agenda. La agenda implícita en el DNU y en la ley ómnibus se puede mejorar, se puede tunear, lo que vos quieras, pero está definiendo un camino con el cual hay mucha gente que está de acuerdo, y yo creo que uno de los desafíos del cual no se habla es cómo activar a esa gente que está de acuerdo, y no que la gente diga, bueno, yo ya voté por Milei, y bueno, y si él no puede, bueno, qué sé yo, qué terrible, pero mirá cuál es la alternativa, porque cuando vos oís a los legisladores de Unión por la Patria, o el peronismo, el kirchnerismo, ya no sé cómo Sí, se hablan llaman, como si no hubiese estado en el gobierno hace 60 días. y lo que te están proponiendo es volver a eso. Sí, Entonces, digamos, me parece que una de las maneras de ayudar a Milei es que no tenga que hacer todo él. Claro. Y una de las maneras en que a Milei puede ayudarse es dejarse ayudar, ¿no? Dejarse para ayudar. redondear Yo un poco esto lo destaco. Y yo voy a recomendar algo, lo destacaba en la nota de TN, léela, que es, le recomiendo a alguien que esté cerca de Javier Milei que le recomiende la película Plot for Peace, Complot para la Paz, creo que se llamó en castellano, de un director español, Agulló, que hizo una película sobre un espía francés que se dedicaba justamente a hacer discretamente, no en las sombras, pero unir partes en África, y paró la guerra entre Sudáfrica y Angola, una guerra que casi era mundial, y después, con gestiones amistosas, terminó con el apartheid por pedido de Francia, terminó con el apartheid en Sudáfrica. Todo político debería ver la importancia de la comunicación, las relaciones públicas y las relaciones personales. Felipe Noguera, seguí viendo La Hora de Maquiavelo. La Hora de Maquiavelo. ¿Te mueve la búsqueda de un futuro mejor? Proteger al planeta y a quienes vivimos en él también nos mueve. Por eso desarrollamos tecnologías sustentables para que puedas moverte como quieras. Toyota, todo lo que te mueve.